Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi canal y a este video. Yo estoy pues contentísimo de estar aquí compartiendo una vez más pues mis pensamientos, mis conocimientos, mis lecturas, etcétera, etcétera. Hoy pues he decidido grabar el video afuera, cosa que al principio todos mis videos eran en exteriores y algunos realmente tenían muchísimo ruido ambiental. Después preferí hacerlos en interiores. Y bueno, ahora pues, mira, me ha dado hoy la manía de salir otra vez afuera. Oigo el ruido de un motor. Espero que no sea demasiado desagradable. Y de todas formas yo creo que vas a poder escuchar el mensaje. Yo creo que es muy agradable de cuando en cuando pues estar rodeado de aire libre, de pues, los árboles que se ven al fondo, las flores, la naturaleza, de todo. Puede aparecer también mi gatita por aquí en cualquier momento y a lo mejor hasta me tumba una maceta. Quién sabe, todo puede suceder en esta vida. Bueno, el tema de hoy. El tema de hoy es una reflexión sobre algunos de los motivos de la gente que está muy conectada, muy dependiente, muy eh, alucinada con la leyenda rosa, ¿no? Es decir, hay gente que tiene malos motivos, unos motivos, pues qué sé yo, supremacistas, racistas, imperialistas, motivos políticos turbios y oscuros que los he mencionado más de una vez, fruto pues de un neofascismo que intenta pues engañar a la gente pues con unas falsas ideas sobre el pasado, sobre un supuesto pasado glorioso que habría que volver a reeditar. Puro neofascismo. Bueno, pero hay gente que también tiene otras opciones. Por ejemplo, hay gente que se siente realmente movida por un patriotismo bueno, deseable. O sea, el patriotismo no es una cosa mala. El nacionalismo es una cosa mala. El patriotismo es una cosa muy buena. Es una virtud, la virtud de amar a la patria, ¿eh? De sentirse conectado con los otros seres humanos que hacemos una organización social. El nacionalismo es un problema mental y político grave, ¿no? En cambio, pues el patriotismo es algo muy bueno. Entonces hay gente que alimenta el patriotismo o piensa que alimenta su patriotismo con ideas falsas. Y a mí me parece que esto es un error. Es decir, el patriotismo es bueno, es fantástico, pero siempre tiene que estar basado en la realidad. Y me da lo mismo que sea el patriotismo español o el patriotismo colombiano o el mexicano o el patriotismo chino, el que sea. Es decir, el patriotismo es positivo y es bueno porque es amor a la patria. El nacionalismo no lo es porque involucra el desprecio a la patria del otro. Es decir, es mi nación es mejor que la tuya. Mi nación. Oiga, el que yo ame a mi patria no me obliga, ni me fuerza, ni me motiva a que yo odie o desprecie a la patria de los otros, ¿no? Es decir, incluso pues el patriotismo bien entendido aspira a una fraternidad entre las gentes, ¿no? O sea, aquel viejo ideal de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Bueno, pues nada. Entonces, como te decía, pues puede haber patriotismo, efectivamente, ¿no? Claro, cuando aparece un sujeto como yo que intenta desmontar la leyenda rosa, entonces yo soy un antipatriota, obviamente. Yo soy un traidor a la patria, ¿no? Yo no tengo ninguna necesidad de defenderme de ese argumento. Yo sé a quién amo y a quién no amo. Yo sé que yo conozco mis sentimientos y no tengo por qué defenderme de nadie. Pero lo que sí sostengo, y sostengo siempre, es decir, que yo le hago un muy flaco favor a mi patria cuando yo acepto mentiras sobre la patria. Mentiras positivas o negativas, me da igual. Perdón. Me da igual. Es decir, si yo quiero lo mejor para mi patria, lo mejor tiene que nacer de la verdad, porque lo que no nace de la verdad ya nace mal, nace torcido, eso funciona mal, ¿no? Es decir, si yo tengo una enfermedad, la que sea, imaginémonos, que no es el caso, pero imaginémonos que yo tuviera un cáncer, si el doctor me dice, oye, tienes cáncer,
pues sería absurdo que yo le dijera al doctor: usted es un estúpido, usted me odia, usted lo que quiere es perjudicarme, usted quiere que yo esté deprimido, ni sé qué. No, el doctor me puede decir: usted está chiflado, está loco como una cabra, yo usted le estoy diciendo que tiene cáncer, y a partir de ahí usted haga lo que le dé la gana, si quiere deprimirse o si haga usted lo que quiera. Pero lo que yo le sugiero es que, en vez de decir idioteces, escuche las razones científicas y escuche cuál es el tratamiento y cuáles son los pasos correctos para tratar su cáncer, y que usted pueda sobrevivirlo, y que en caso de que no pueda sobrevivirlo, pues pueda manejar de una forma razonable su enfermedad hasta el final, ¿no? Esto es lo lógico, ¿no? Es decir, entonces, el que yo diga que mi patria tiene una serie de problemas muy graves, no es ser antipatriota. Es decir, es al contrario. Es decir, el antipatriota es el estúpido que se cree toda una serie de mentiras, y entonces, claro, eso no va a tener arreglo nunca, jamás, jamás en la vida, ¿no? Bueno, pues entonces este es uno de los problemas que hay, ¿no? El otro, en el que me gustaría detenerme un poquito más, es que he observado, ¿no?, que muchos de los seguidores, de los devotos de la leyenda rosa, e incluso pues, o sea, españoles y también latinoamericanos, es decir, el latinoamericano que se autollama hispanista, pero no es hispanista, no lo es, ya lo he dicho varias veces, es hispanófilo, porque el hispanista es un intelectual que estudia muy seriamente la cultura hispana. El hispanófilo es pues un tipo que se alucina con una serie de cosas que le gustan, simplemente muestra sus preferencias emocionales, ¿no? Ya está, es un hispanófilo. Bueno, igual que el hispanófobo es otro tipo chiflado que demuestra sus tendencias emocionales, pero no racionales. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que tanto los españoles, hispanos, como los hispanófilos latinoamericanos tienen una cosa en común, y es que muchas veces nos han insultado de todas partes. O sea, hay idiotas en donde sea, pues yo qué sé, pues en la cultura, por ejemplo, de los Estados Unidos, el latinoamericano o el hispano es considerado inferior. Es decir, es un tipo que es un vago, que es un ladrón, que es un violador, que es un no sé qué, es un tipo del que uno no se puede fiar, es poco inteligente, es poco trabajador, es poco ahorrador, etcétera, etcétera. Y por eso pues es que los hispanos, sean españoles o sean de América, viven en un nivel de vida inferior, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese rollo, que es un rollo que existe en los Estados Unidos. Es decir, yo he vivido en Estados Unidos y lo he presenciado. Es decir, no es broma, ¿no? Entonces, todo esto es ofensivo, y yo comprendo pues que haya gente que se sienta mal y que diga: pero es que esto es la leyenda negra, ¿no? Es decir, que nos están denigrando, es decir, están acusándonos injustamente de que somos, bueno, somos de inferior calidad, en resumidas cuentas. Y si te metes pues en Europa, pues pasa lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues alguna gente que es muy poco inteligente también, y que sabe muy poca historia, pues entonces pueden ser, yo que sé, holandeses o suizos o alemanes o suecos o británicos, lo que sea, los que miran a España y dicen: bueno, ustedes que son más atrasados, ustedes son muy brutos, fíjense que la cantidad de... Bueno, pues que ustedes están más atrasados, eso es todo. Es decir, y eso pues es debido a que ustedes son una raza inferior, en resumidas cuentas. Y con todas las excusas que tú quieres, ustedes están mezclados con los moros, ustedes están mezclados con judíos, ustedes son, pues en resumidas cuentas, una raza inferior, son gente de otra calidad, y esto pues justifica que, bueno, pues que ustedes pues son nada, ¿no? Es decir, bien, también pues hay muchos españoles a los que nos fastidia, nos molesta que nos digan estas cosas, ¿no? Es así, ¿no? Es decir, a mí no me hace feliz que un extranjero pues piense que somos inferiores a ellos, ¿no? Claro, esto es, por decir así, esto es una vertiente de la llamada leyenda negra, que probablemente es
menos, o sea, es la parte peor de la leyenda negra. Yo muchas veces he dicho hombre, que la leyenda negra no es tan leyenda, que hay mucha historia en la leyenda negra, que es historia negra, y real, y terrible, y es así, es la historia. Pero ojo, otra cosa son las derivaciones, que claro, que uno viendo esa historia negra, puede decir, es que los españoles son crueles, son violentos, son malvados, son embusteros, les gusta torturar, les gusta el genocidio, les gusta la sangre, mira, fíjate, les gustan las corridas de toros, date cuenta qué tipos más sangrientos, qué tipos más fanáticos, haciendo procesiones todavía por las calles, gente fanática, ¿no? Bueno, forma parte de esa leyenda negra, que eso sí que es leyenda. Entonces, bueno, pues yo quiero decir, hombre, yo con esa parte de la leyenda negra, desde luego no comulgo, y yo le pido a la gente, cualquiera de los seguidores de mi canal, que no caigan en esa estupidez, porque yo no defiendo eso y no creo que eso sea cierto además. Ahora vamos a argumentar por qué creo yo que eso no es cierto. Primero, porque la genética, los estudios de la genética más moderna han demostrado que la diferencia que hay entre un genio, un tipo de lo más evolucionado mentalmente, intelectualmente, científicamente, o sea, podríamos decir, el mejor prototipo de un ser humano, lo que sea, si ustedes quieren, hablemos de ciencia, ¿no? Si quieren decir, bueno, Albert Einstein, ¿no? Si uno quiere decir la diferencia entre Albert Einstein, ¿no? Un judío alemán, ¿no? Pues un pobre fulano que pues un afroamericano en Haití que está casi famélico y que bueno y que vive en un mundo de violencia y de corrupción, bueno, de pobreza extrema. O sea, la diferencia genética, cuando los biólogos han estado estudiando el ADN, pues la diferencia que habría entre ese pobre infeliz que vive casi pues al borde de ser pues, un paria en Haití y el más brillante hombre que puedes decir de la humanidad, la diferencia es insignificante. Es decir, que puede ser, las diferencias que hay entre eso pues, son menos del 0,1%. Examinando el ADN, o sea, es decir, cogiendo ahí ya vamos a estudiar la secuencia del ácido ribonucleico de uno y el otro, la secuencia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿esto qué es? Somos todos iguales. Somos todos iguales, es decir, chinos, africanos, lo que quieras, ¿no? Latinoamericanos, indígenas, me da igual, somos todos prácticamente iguales. Hay un video que te voy a poner a continuación, te voy a poner varios videos, uno de ellos es el primero de todos, te recomiendo muchísimo que lo veas, no es mío, es decir, lo he sacado de otra fuente, me parece brutal, me parece buenísimo, ¿no? Entonces, si no quieres ver los otros, pues no los veas, pero sí te lo recomiendo mucho, por favor, en cuanto se acabe este video, anda a ver ese otro, porque realmente es muy bueno. Bueno, pues entonces, esa es una, ¿no? La segunda es que, oiga, yo tengo una enorme admiración por una gran cantidad de españoles, hombres y mujeres, absolutamente increíbles, admirables, fantásticos. De hecho, en mi canal tengo una lista, que te voy a juntar también el enlace por si quieres verla, en donde hay cerca de 70 nombres, 70 españoles a los que yo considero realmente admirables y que son tipos ignorados y despreciados por la leyenda rosa, ¿no? Gente tan absolutamente increíble como Ramón y Cajal, que, bueno, seguramente los hispanos de América no saben a quién me refiero, a no ser que sean médicos o estudiantes de medicina. Pues uno de los hombres más geniales que ha tenido España, ¿no? Don Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo. O, qué sé yo, Joaquín Costa. O, bueno, da igual, Federica Montseny. Es decir, hay gente increíble, absolutamente increíble, de los cuales sentirse orgullosos, de los que esos nos darían un sentido del patriotismo, decir, oye, yo quiero ser como esos, ¿no?
y no las estupideces que nos proponen, no unos bellacos como Hernán Cortés o como Francisco Pizarro o como toda esa chusma que hizo la invasión de América. Es decir, pero por Dios, ¿vamos a basar nuestro patriotismo en esos criminales? Y encima se atreven a maltratar y a denigrar a un verdadero héroe como es Bartolomé de las Casas, un hombre increíblemente genial, admirable, admirable. Un verdadero patriota debería tener a las casas en el cerebro y en la boca constantemente. Bueno, es igual. Entonces, te recomiendo que vayas a ver esa lista. Es decir, es absolutamente injusto pensar que los españoles somos menos capaces que cualquiera otro en cualquier terreno, me da igual, de la ciencia, de la tecnología, del talento militar. José de San Martín y el cruce de los Andes es una cosa que se estudia en todas las academias militares del mundo porque fue algo absolutamente inaudito. En un momento en el que no existían telecomunicaciones, ni radio, ni nada de nada, el tío cruzó la cordillera, organizó un cruce de una cordillera impresionante por varios puntos a la vez. No estoy seguro, fueron 3 o 4, me parece que fueron 3, pero quizá fueran hasta 4, y llegaron simultáneamente organizados para atacar la resistencia de los realistas. Eso es de un talento organizativo impresionante, absolutamente impresionante. Es decir, la gente habla de Aníbal y el cruce de los Alpes. Es una estupidez, una tontería comparado con la proeza que hizo San Martín. Increíble. O cómo levantó un ejército en meses. De la nada, de cero, levantó un ejército impresionante en meses. Bueno, pues esto venía sobre el talento militar, ¿no? O talento científico. El de Ramón y Cajal es absolutamente descomunal, es impresionante. Como está, hay muchísimos, ¿no? Entonces, a lo que voy, y esto si se me está alargando demasiado, es que, oigan, olvídense de todas esas payasadas, de todos esos payasos criminales miserables que propone la leyenda rosa. Hay gente estupenda. Podemos sentirnos orgullosos de ser españoles o de ser hispanos sin necesidad de tener que recurrir a las mentiras y los embustes de la leyenda rosa. No tenemos por qué sentirnos acomplejados ante nadie, ni el venezolano, ni el uruguayo, ni nadie, ninguno de nosotros. Igual que es absolutamente absurdo y es una estupidez colosal que un argentino se crea que es mejor que los paraguayos, cosa que sucede. Los argentinos presumiendo, es que los paraguayos son exactamente igual que los argentinos y los bolivianos son exactamente igual que los chilenos. Y así sucesivamente. Es que es tan absurdo toda esa estupidez, ¿no? Es decir, hay que pensar, hay que cambiar esa mentalidad. El problema real de España y de todos los países que están en América, todos esos países hispanos, americanos, y ahora se me va pues la imaginación a mi querido Ecuador, que está pasando muy malos momentos. Entonces todo esto no se debe a que no somos mejores que nadie o que somos peores que nadie, se debe a toda una herencia colonial, a toda una mentalidad colonialista, mentalidad de esclavos que nos metieron en siglos de opresión y que todavía está ahí, todavía no hemos salido de esos prejuicios racistas, colonialistas, clasistas, no hemos salido de ahí. O sea, el problema no son las personas, el problema son las culturas. Y por esto, si realmente queremos mejorar, me da lo mismo si somos los españoles, o somos los cubanos, o los mexicanos, o los uruguayos, si queremos de verdad mejorar, hemos de ir a la verdad, a la auténtica verdad, sin complejos de inferioridad, absolutamente, sin complejos de inferioridad, pero ir a buscar la verdad, porque las soluciones parten de ahí. Todo lo demás son manipulaciones ideológicas, y las peores de todas, las manipulaciones ideológicas de la leyenda rosa. Bueno, pues nada más. Creo que me he alargado
mucho. Espero que el sonido no esté demasiado desastroso. Muchas gracias por tu atención. Anda a ver, sobre todo el primer video que te recomiendo, y bueno, y los otros, es decir, de la colección que yo he puesto sobre nuestros verdaderos héroes. Es impresionante, y es una colección muy completa. He puesto 70 nombres, pues podría haber puesto 1000 nombres. Es decir, es que no obtenemos, no hay ningún motivo para que la gente que formamos parte de esa cultura hispana, tengamos ningún tipo de complejo de inferioridad ante nadie. Lo que hemos de tener es, hasta yo diría, una especie como de rebeldía ante las clases dominantes que nos han mantenido en unos prejuicios estúpidos. Ese es el problema. El problema han sido todos los gobiernos. Yo hablo de España y me quedo asombrado. Es decir, me quedo asombrado, absolutamente asombrado. No conozco ni un solo gobernante español, pero ni uno solo. O sea, no soy capaz de poner un solo gobernante español que le haga algo de sombra a Benito Juárez, por ejemplo. Benito Juárez. Fíjate eso. Y era un indígena. Pero no conozco ni uno, o sea, te lo prometo. O sea, méteme a presión, ofréceme dinero, a ver si se me ocurre a alguien. No se me ocurre a nadie, lo he estudiado a fondo. Los gobernantes españoles parecen payasos, mamarrachos, cobardes, comparados con Benito Juárez. O con Simón Bolívar, o con San Martín. O sea, es una cosa espectacular, ¿no? Es decir, es impresionante. Entonces, el problema, vuelvo a insistir, no es que seamos nosotros inferiores a nadie. El problema es que estamos gobernados desde hace siglos por la peor chusma que uno se puede imaginar. La peor. No se me ocurre. Es decir, son criminales, ladrones, corruptos, embusteros, tiranos, asesinos, pero constantemente. Es decir, es que es vergonzoso. Y bueno, eso en la historia colonial, hasta en la historia presente, actual, es alucinante. Pues nada, lo dejamos aquí. Vuelvo a mirar a estas flores amarillas que tengo detrás y trataré de sentir la paz otra vez. Y muchas gracias por tu atención. Cuídate, seguiremos hablando. Hasta pronto.